Yo quiero ministrarte y hacerte entender que Dios tiene un propósito. Y que posiblemente cada una de las cosas que han estado sucediendo en tu vida, que son amargas, que son inesperadas, tienen un porqué, tienen un propósito, tienen algo que especialmente Dios las utiliza para cambiarte, para transformarte, para renovarte y hacer que tú te parezcas más a Él. Cada día cuando tú vives un proceso, la intención de Dios es hacer que te parezca mucho más a Él, hacer que Dios pueda vivir más en ti. Entonces, quiero que le digas al que tienes al lado, Dios tiene un propósito. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29, 11. Jeremías 29, 11. Bienvenida, por ahí vi a Marta. Bienvenida, Marta. Bien, Nestico también lo vi por allí. Dios te bendiga, Ernesto. Yo quiero que tú puedas entender que cada vez que Dios tiene un propósito en alguien, aún en sí el proceso del desierto sea fuerte, siempre el resultado será victorioso. No importa cuánto tiempo dudes en ese proceso. No importa cuán difícil sea el proceso. Dígale al que tiene al lado, lo importante es la meta. Voltea para el otro lado y dile, lo importante es la meta. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que esperáis. Quiero preguntarte algo. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué piensas tú de Dios? Yo sé que a muchos en algún momento le ha pasado ese pensamiento y le hemos echado la culpa a Dios de aquello que nos sucede. Y para hablarte de esta historia voy a citar dos personajes. El primero es Jesús. Siempre Él tiene el primer lugar. Jesús, el que estaba sentado en el trono, el alfa y el omega, el que existía antes de la fundación del mundo, el que estaba allí con Papito Dios. Ese ser que le tocó venir y manifestarse, no en espíritu, sino en una carne igual que la de nosotros. Una carne que podía sentir dolor, que podía sentir hambre, que podía padecer igual que nosotros, que también podía razonar, que podía entender, y también le tocó aceptar. Jesús, el hombre que desde muy pequeño se encontraba dentro de las sinagogas, escudriñando, aprendiendo de la palabra. Y él lo hacía con un motivo, porque él sabía que allí había pan de vida. Él sabía que en la palabra había el alimento que él iba a necesitar, para que cuando llegara el propósito para el cual él vino a la tierra, pudiera tener la fortaleza que él necesitaba. Y mucha gente piensa que Jesús vino a morir porque él era el Hijo de Dios. Sí, sabemos que él era el Hijo de Dios. Sabemos que a él le tocó padecer. Y en estos días en un audio yo expresaba algo, ¿no? ¿Te imaginas qué sentiría Jesús? Porque supuestamente para la época lo estaban esperando. Lo había profetizado Daniel, Isaías, y ya venían anunciando de que venía a ser Salvador. Venía el Mesías,
el que iba a traer redención, paz y tranquilidad sobre el pueblo de Israel. Y aquella gente que duró mucho tiempo esperándolo, llega el momento donde Jesús entra y no le reconoce. Y yo quiero que tú puedas entender algo. Hay tres cosas que suceden en el proceso o en el desierto para llegar al propósito de Dios. La primera, necesita morir tus emociones. En Jesús fue así. En Jesús, mucha gente, yo me imagino, todo el mundo cuestiona a Jesús y dirá, sí, porque Él era el Hijo de Dios, pero Él sintió, dice la Escritura, que Él padeció igual que nosotros. ¿Te imaginas qué sintió Jesús cuando dentro de su mismo pueblo había esa indiferencia? ¿Qué sientes tú cuando tú llegas a tu casa y tus hijos te son indiferentes? ¿Qué sientes tú cuando llegas a tu casa, tu esposa, tu madre, tu esposo es indiferente? ¿Qué sientes? Yo recuerdo que aquí hay una niña que la quiero mucho y la amo mucho, llamada Juliana. Y traigo esto a memoria porque la niña, cuando me veía eso, corría y me abrazaba. Y un día no lo hizo con el papá. Estaba el papá allí, estaba yo acá. Y en vez de salir a abrazar al papá, fue corriendo y me abrazó a mí. Y me dio un abrazo tan rico como eso que ella da. Y él le dolió. Y era un simple abrazo. ¿Te puedes imaginar qué sintió Jesús? ¿Qué sintió Jesús cuando lo presentaron ante Poncio Pilato? Y el pueblo por el cual había hecho milagros, señales, prodigios, donde había manifestado multiplicidad, donde había hecho todo tipo de milagros, había resucitado a Lázaro, donde había hecho algo por el pueblo. Yo me imagino el momento cuando sucedió la multiplicación de los peces y de los panes. Era una multitud grande, grande. Pero esa misma multitud fue la que se presentó delante de Poncio Pilato. Esa misma multitud fue la que agarró y cuando le pusieron a escoger, escogió al asesino. Escogió a Barrabás. ¿Qué sentiría Jesús allí? ¿Qué sentiría Jesús? Jesús necesitaba morir a eso que sentía. Y muchos lo ven, sí, porque Él cumplió el propósito. Pero Él nos quería enseñar algo. Él nos quería enseñar que aún aunque Él vino a salvar a la humanidad, Él tuvo que vivir un proceso. Él tuvo que vivir un desierto. Yo he vivido un desierto, pero no se compara con lo que vivió el Maestro. Y la primera fase para tú llegar al propósito es morir a tus emociones. ¿Qué me dices de José, el segundo personaje? ¿Qué sentiría José cuando sus hermanos lo echaron a una cisterna? ¿Tú te imaginas si esa cisterna hubiese estado llena? ¿Qué sentiría él allí en ellos murmurando arriba? ¿Cómo lo matamos? ¿Qué hacemos para destruirlo? Él se crió con ellos, vivía, comía con ellos. ¿Qué sentiría José? ¿No te has preguntado eso? ¿Cuánto a veces nos duele el proceso para llegar al propósito? José pasó lo mismo. José, después que le escuchaba que lo querían matar, después que le quitaron esa túnica de colores. Cuando alguien tenía la túnica de colores, representaba a alguien con autoridad, igual que el anillo. Para la época, la túnica de colores representaba a alguien con propósito. Y ellos le quitaron, le arrancaron eso. Y muchas veces tú sientes que te arrancan algo.
Pero eso que te arranca es necesario que no esté en ti. Si tú quieres vivir conforme a la voluntad y cumplir el propósito para lo cual tú viniste a la tierra, necesitas empezar a morir a tu yo. Empezar a morir a tus emociones. Y no es que vas a dejar de amar, no, yo amo más. Cuando tú empiezas a morir en medio de ese desierto y del proceso para llegar al propósito, mira, es increíble. Aprendes realmente a amar. Aprendes realmente lo que es la esencia del amor. Aprendes a entender a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Empiezas a entender al Padre. Y ellos dos necesitaban pasar por ello. Mucha gente compara a José con Jesús, o a Jesús con José. Sí, porque vivieron similitudes, cosas diferentes, pero el propósito era el mismo. ¿Pensarías o piensas que va a ser fácil? Y una vez te digo que no. Jesús lo niegan. Ese pueblo por el cual Él murió, por el cual Él dio su vida, y lo entrega. Lo entrega. ¿Qué pasó con Jesús cuando llega a la cruz? ¿Qué pasó con Jesús cuando cargaba ese madero y lo llevaba cargando? El segundo punto. En el proceso Dios te enseña a tener dominio propio. Para tú llegar al propósito, necesitas aprender a tener dominio propio. Ahora entiendo por qué el propósito o el proceso que me tocó vivir a mí. Jesús, el Hijo de Dios que lo tenía todo. Lo tenía todo. Desciende a la tierra a no tener nada. Hasta las túnicas, las vestiduras que él tenía se las quitaron. Hasta latigazos, escupitazos le dieron. ¿Cuántas voces maldiciéndolos habían? ¿Cuántas voces diciéndole eres un falso había? Y él tuvo el dominio propio, el poder de controlarse. Cuando él le dice a Pedro, ¿acaso yo no puedo pedir una legión de ángeles? ¿Tú crees que cuando cargaba el madero no podía pedirla? Sí podía. Sí podía. Pero él no miraba lo que pasaba de aquí a allí. Él miraba la meta. Y él tuvo, como nosotros a veces, aprender a tener dominio propio. Cuando estaba en la cruz, ¿tú crees que él no podía bajarse de la cruz? ¿Qué me dices de José? Que cuando fue vendido, empieza a ganarse la voluntad de aquel mayordomo. Empieza a ganarse méritos. Y cuando parece que todo empieza a mejorar, se le aparece el diablo en tanga a través de esa mujer. E injustamente el hombre cae preso. El proceso siempre te va a ayudar a que tú aprendas a tener dominio propio. En Jesús pasó. Jesús podía hacer mil y una cosas y él no lo hizo. Él calló. ¿Por qué tú crees que dice la Escritura que el sabio calla? Y Jesús cayó. José también. José no se puso en toma y dame, no, que ella, no, preso.
Porque ella dijo que tú querías hacer esto. Preso. José podía defenderse, pero ¿qué hizo? No alegó. No alegó. Y cuando José está en la cárcel, sucede algo maravilloso. Aprende a utilizar el don. En el proceso, tú aprendes a utilizar y a identificar el don que Dios puso sobre ti. El proceso te ayuda a examinar cada una de esas cosas que están en ti, que tú sabes que son poder. Y en José y en Jesús también pasó. En Jesús no fue una prisión, en Jesús fue una cruz. Aunque yo considero que Jesús desde el principio sabía que tenía el poder, pero Él quería mostrarte a ti y a mí cómo era la cosa. Dile al que tienes al lado, ¿estás entendiendo cómo es la cosa? Mírame algo, mira. José, cuando estuvo en la cárcel, donde parecía que ya no había oportunidad para él, donde no tenía familia, donde parecía que iba a morir allí encerrado, donde ya él creía que no había más, en su humanidad lo pudo haber creído. En su humanidad hay gente que cree que porque tiene cierta edad ya no hay oportunidad. Y Dios me dice que te diga que sí tienes oportunidad. Si tienes oportunidad. El diablo quiere hacerte creer que no es así, pero yo te digo en el nombre de Jesús que sí la tiene. Y que debes aprender del desierto, debes aprender del proceso, porque Dios quiere llevarte a un propósito. Hay gente que siempre repite la misma historia, porque en cada una de estas tres cosas sale reprobado. Cuando a ti Dios quiere formar el carácter, sabemos lo que es el carácter, ¿verdad? ¿Qué es el carácter? ¿Qué? Dominio propio. Cuando tú tienes el carácter para autocontrolarte, estás a punto de graduarte. Pero si no, te tengo noticias. Vas a repetir el examen. ¿Cuántos se quieren graduar? Amén. En estos dos hombres pasó eso. ¿Qué me dices tú, amigo? ¿Qué me dices tú, Angie? ¿Qué me dices que aquellos que están empezando? Muchas veces nos sentimos en medio de esa cárcel y peleamos con nosotros mismos porque nos pareciera injusto estar encerrado en esa prisión, nos pareciera injusto estar encerrado o colgado en esa cruz. Esa cruz que no la merecemos, diríamos nosotros en nuestra humanidad. Pero Jesús decía, aún viviendo todo esto, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ya Jesús tenía otra visión. Ya Jesús sabía que iba a subir de nivel. Ya Jesús sabía que el propósito estaba cerca. Aunque él sentía dolor, él decía, ya estoy llegando a la meta. José, en medio de la cárcel, dijo lo mismo. Dijo, oh, Dios me está enseñando acá a hacer algo. Y fue a través de un sueño, fue a través de la revelación, la interpretación del sueño, que José puede salir de allí. ¿Por qué? Porque en medio de esa prisión que hoy quizás tú te encuentras, es la prisión donde Dios quiere que tú aprendas a desarrollar el don y el talento que te va a promover a que cumplas el propósito de Dios. Perdón. A que cumplas ese propósito bueno.
Como leíamos al principio, yo sé, lo decía Dios, yo sé. ¿Qué pensamiento crees que tiene Dios de ti? ¿Bueno o malo? Y hoy yo quiero que tú puedas entender que el propósito te va a llevar a la meta. El proceso con el propósito te va a llevar a la meta. Una cosa es el propósito y otra cosa es la meta. El propósito es aquello para lo cual tú fuiste predestinado. La meta es el final que tú alcanzas. Y en medio de esa carrera tienes que decir como Pablo, la buena batalla, la buena carrera de la fe. Y no es que vas a salir corriendo como un loco para llegar rápido, no. Todo tiene su tiempo. Vean, yo pensaba que el proceso que Dios me permitía vivir a mí me iba a durar 2 o 3 meses. Me duró más de 9 años. Y viví de todo. Y hoy entiendo para qué fui creado y para qué fui llamado. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios te quiere decir hoy. Eso que tú hoy vives es necesario para formarte, llevarte al propósito. No el propósito que tú tienes. La vez pasada lo decía. Tú no puedes vivir haciendo la voluntad de Dios, haciendo la tuya. No. Tú necesitas morir a la tuya para hacer la de Dios. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Jesús decía, yo no hago lo que a mí me da gana, yo hago lo que veo hacer al Padre y digo lo que Él dice. Él es mi ejemplo. Y tu ejemplo está en la palabra. Tu ejemplo no está en lo que dice el pastor, aunque el pastor habla lo que dice la palabra. Porque lo digo así, porque hay pastores que hablan cosas que no están en las Escrituras. ¿Para qué fuiste predestinado tú, hijo o hija? Para sufrir, para vivir llorando, para vivir amargado, amargada, para vivir quejándote, para vivir haciendo qué. Eso es lo que te quiere hacer creer Satanás. Pero tú naciste para sonreír, tú naciste para hacer gloria, tú naciste para gozarte, tú naciste para ser feliz. Y tú puedes ser feliz con ropa y sin ropa. Tú lo único que necesitas para ser feliz es a Dios. Pero si Dios te permite añadir cosas en tu vida que son indispensables e importantes para cumplir el propósito, acéptalas. No la rechaces. Porque cuando tú la rechazas, retrasas el proceso. Hay gente que está aquí, que ya en este tiempo debería estar, pero han retrasado el propósito. Y por lo tanto no han llegado a la meta. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debo hacer? Lo primero es aceptar. Aceptar que lo que estás viviendo es necesario. Aceptar que te toca empezar a cambiar cosas. Aceptar que tienes que empezar a morir a tu carne. Aceptar que no es como tú dices, sino como Dios dice. Aceptar que no es tu voluntad, sino la voluntad de Él. Aceptar que algún día te vas a sentar delante del tribunal de Dios y Él te va a pedir cuentas. Aceptar que todo lo que va alrededor de ti depende plena y confiadamente, total y radicalmente de Él. Dime, ¿quién puede hacer crecer el cabello?
Solo Dios. Solo Dios. ¿Quién puede hacer un pastor tan hermoso? Solo Dios. ¿Sí o no? ¿Quién te pudo hacer a ti tan bello y tan bella? Solo Dios. Solo Dios, solo Dios, solo Dios es el que puede hacerlo. Y debemos aprender a aceptar esa voluntad. Debemos aprender a aceptar que lo que estamos viviendo es necesario para formarnos. Segundo, debes aprender a dar gracias. Hay que dar gracias hasta por las suegras. Sí, en serio. Hay que dar gracias aún por los enemigos. Hay que dar gracias por aquellas personas que son utilizadas por Dios para formar tu carácter. Hay que darle gracias a Dios por aquellas personas que parecieran quizás un estorbo, pero son el instrumento que Dios usa para formarte, para que tú puedas subir un escalón. Hay que darle gracias por aquello que parece malo, pero no lo es. Yo nunca, mírame, nunca imaginé que la muerte de mi hermano iba a servir para unir mi familia. Nunca lo imaginé. Y hay otros métodos de aprender. Tú puedes ser unido ahorita, que no ha muerto nadie. Pero hay gente que no le gusta aprender por la buena, entonces le toca por la mala. Yo siempre le he dicho a Dios cuando estoy orando: Señor, enséñame a tener maestro, pero sin proceso. Sí, siempre le digo así: enséñame esto, pero a la buena. Yo no soy masoquista para aprender a las malas. Yo quiero aprender a las buenas. Quiero que me enseñe, Señor, a aprender a las buenas, no a las malas. Pero hay gente que está acostumbrada a aprender a las malas. Y tú debes entender que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mira, dilo, es buena, agradable y perfecta. A veces el desagradable eres tú, no la voluntad de Dios. ¿Sí o no? A Miyaki, a Brochito, a Ernestico, a Marinita, a Jairita, a Estevincito. Y tú te necesitas tener un espíritu enseñable, un espíritu que se deje moldear. Tú eres el barro en las manos de Dios. Y el barro, si el barro hablara, ¡ay, me duele por aquí! ¡Ay, me duele! ¿Tú te imaginas al barro hablando cuando están haciendo la vasija? Dolor. ¿Qué padeció Jesús? Dolor. ¿Qué padeció José? Dolor. Pero en esas tres cosas que ellos vivieron, aunque pasaron, ¿cuánto tiempo pasó para que José pudiera ver su promesa? 13 años. 13 años. ¿Y todos lo leemos en cuánto tiempo? En unos minutos leemos esa historia, ¿sí o no? Pero ¿cuánto no vivió José? Uy. ¿Qué me dices de Moisés? Dice la Escritura que Moisés, antes de que Dios lo llamara, él pasó 40 años en medio de un lugar y atravesó el desierto y subió al monte de Horeb. 40 años. Para luego pasar 40 años más con un poco de gente que le dijo: ¿sí o no? Haga así. Dile al que tienes al lado: no seas. Dale, saque una sonrisita a todos. A ver, Neto. Catherine. ¿Tú te imaginas que Jesús cargando la cruz le hubiese hecho cuando alguien le decía ¡ay! Y le decía ¡ah! ¿Te imaginas que Jesús hubiese hecho así? La Biblia dice que debemos estar siempre
gozosos. Amén. Y yo voy a tratar de darte acá, tomar ciertos versículos que te van a enseñar sobre el propósito. Amén. Lo primero, Dios tiene un propósito para todo el mundo. Diga, todo el mundo. Deja de creer en la mentira del diablo que dice que tú no tienes propósito. Dios tiene un propósito contigo. Así te esté yendo mal ahorita, hay un propósito. Hay un propósito. Dile al que tienes al lado, hay un propósito. Busquemos Job 42. 42:2. Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Léalo, vamos a leerlo en voz alta. Diga, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Eso es otra versión. El propósito de Dios no puede ser estorbado. Anótalo allí. Anótalo allí. El propósito de Dios no puede ser estorbado. Número 2. Proverbios capítulo 19, 21. Pero es propósito del Señor. Pero es el propósito del Señor que prevalece. Tú puedes decir mil y una cosa, pero quien tiene la voluntad y la voz de mando se llama Dios. Dios. Entonces, punto número 2, el propósito de Dios prevalece. Número 3. Filipenses 2, 12, 13. No, perdón. Proverbios 25. Proverbios 25. Número 3. Sí, señor. Cada persona nace con un propósito. Cada persona nace con un propósito. Vamos a leer este Proverbios. Un buen consejo es como agua de manantial, y el sabio trata de aprender de los demás. Aquí esta versión dice: como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Amén. Número 4. Ahora sí viene Filipenses 2:12 al 13. Filipenses 2:12. Leemos el 12 y el 13. Este es el punto número ¿qué? 4. Dios cumple su propósito en los creyentes. ¿Tú crees? Amén. ¿Tú crees? Dios va a cumplir su propósito en ti. Él tiene su método. Solo debe dejarte guiar. Y si no te deja, igualito lo va a cumplir. ¿Con dolor o sin dolor? Esto es como ejemplo, el pan con mantequilla o sin mantequilla. Vamos a leerlo. ¿Cuál es? Filipenses 2:12, 13. Filipenses 2,
Versículo 12, versículo 13. Si seguimos constantes a pesar del sufrimiento, entonces reinaremos con Él. Si decidimos que no lo conocemos, entonces Él también dirá que no nos conoce. Si dejamos de ser fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta versión dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no como mucho más ahora. Ay, no veo esta letra. No como en mi presencia, no como en mi presencia solamente. Vamos a leer esa versión. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer como el hacer. Amén. Número 5, Romanos 8:28. Este es el que más me gusta a mí. A mí me fascina este pasaje. Este pasaje a mí me daba ánimo. Este pasaje a mí me alentaba. Este pasaje a mí me daba alimento. Romanos 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Mira que te dice: y sabemos a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sayonara. ¿Sí o no? Qué hermoso es saber que aunque tú estás viviendo algo que te causa dolor, va a terminar en gozo. Qué hermoso es saber que aunque tú estás viviendo algo que no quieres vivir, va a terminar en felicidad. Su fin va a ser glorioso. Pero estos son conforme a aquellos que son llamados. Y si tú estás aquí fue porque fuiste llamado, fuiste predestinado. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. ¿O tú crees que solamente fue Jesús? No, Dios ya te tenía en el corazón de Él. Dios ya sabía que iba a crear a un Steven, chiquitico, así bajito, barbudito. A un Jonathan, musculosito allí. A Edith, a Abraham, a Jacqueline, a Marinita. Sabía que iba a poner a Marinita con un flaquito altico. ¿Sí o no? Sabía que iba a crear a Diana, a Catherine, a Sara, a Marta, a Brigitte. Sabía que Brigitte iba a aprender en este tiempo a hacer guasacaca. Ay, la prepara rica. Hay que probarla, hay que probarla. Para este domingo te la encargo, mija, que hay fiesta este domingo que viene. Todas, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Aprenderse ese versículo de tarea. Romanos 8:28. ¿Sí o no? Es lo maravilloso de Dios, que todo termina en bien. Qué glorioso. Imagínate si a una mujer de parto, cuando va a dar a luz, que está pujando, le dijera, tranquila que todo va a terminar bien. ¿Sí o no? ¿Tiene el punto número qué? 6. Punto número 6. Punto número 6. Todo termina chévere. Diga conmigo, chévere. A los que tienen frenillo eso les suena mejor. Chévere. ¿Sí o no? Ellos hablan al principio no pueden ni hablar.
Pero eso a mí no me gusta. Imagina yo hablando así con ese vozarrón. No, mi hermanito. Pero bendigo a aquellos que tienen esa y se quieren poner esas sonrisas hermosas. ¿Sí o no? A mí me la quisieron poner hermosa, pero a fuerte. El método más ortodoxo. Vamos a buscar Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:9. Sí, señora. Segunda de Timoteo. Ese mismo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ay, qué hermoso. Vélelo. Mira esto, cierra los ojos un momentico. Gracias, Adán. Mira, vuélvelo a leer, léelo más duro, a ver. Vamos a ayudarte aquí. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Es hermoso nuestro Dios. No es maravilloso. Leamos la versión que tienes allí. Sí. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces anota allí, número ¿qué? 6. 6. Dios tiene un propósito mayor al salvarnos. Es mayor. Y último punto. El Señor y sus propósitos son perfectos, pero nosotros no. Nos asaltan las dudas y temores que muchas veces nos impiden vivir en la plenitud de sus propósitos. Él ha establecido para nuestras vidas un propósito perfecto y agradable. Sin embargo, somos nosotros que inconstantemente no nos acercamos a Él. Debemos aprender a siempre vivir en la voluntad de Dios y no en la nuestra. El punto número 7. El propósito de Dios es perfecto. Debes grabarte esto en tu corazón. Es perfecto. No importa cuán difícil sea, pero quiero que entiendas que el propósito de Dios en tu vida terminará en gloria. Terminará lleno de su presencia, terminará lleno de su amor, de su poder, y terminarás en victoria. Solo esfuérzate y sé valiente. No desmayes, levántate, anímate, te animo a que te levantes. Yo no sé cuál sea tu propósito hoy, pero quiero que puedas entender que terminará en gloria. Será perfecto, será glorioso. Solamente debes confiar. Solamente confía. Confía, Él te predestinó. ¿Qué pasó con David? David lo escogió Dios de jovencito. Lo tenía pichoncito. Y pasó un tiempo y él cumplió el propósito. ¿Tú crees que David no vive un proceso? Sí.
José, Daniel, todos los hombres que están plasmados en la Escritura vivieron eso mismo. No es tarde para ti. Estás a tiempo. Te animo a que te alinees a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios, y te aseguro y te garantizo que tu final será glorioso y que podrás cumplir el propósito de Dios. Pero mira, tú nunca podrás cumplir el propósito de Dios haciendo tu voluntad. José en la cárcel aprendió a manejar su don, el don que Dios le había dado de interpretar sueños. Cuando él aprende y saca esto a la luz, lo llevó a ser ¿qué? Rey. Sí, el segundo al mando. El segundo al mando. Y después de aquellos que, mira lo hermoso, después que aquellos lo habían maltratado, le habían hecho de todo, él automáticamente lo reconoció. Los hermanos de él se habían olvidado de él, pero él no. Cuando tú pasas en el proceso, tú no te olvidas de las huellas que dejaste, de las marcas que quedaron en tu cuerpo, de las marcas que quedaron en tu corazón. Esos corazones que a veces son tan marcados son porque necesitan tener cicatrices para manifestar la gloria a la cual Dios te va a llevar. Cuando tú estás en la gloria, tú vas a decir, mira, ven, ay, aquí me pasó esto. Ah, aquí me pasó esto. Ah, mira. Esas cicatrices son el testimonio. Amén. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por mi hermano y mi hermana. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que tú puedas cumplir el propósito en cada uno de ellos para que puedan llegar a la meta. Llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu amor, de tu presencia, de tu poder y de tu gloria. Y hazle aceptar, no tanto entender, Señor, sino aceptar que tú los creaste con propósito, que ellos fueron creados y predestinados con un propósito. Te pido que en el nombre de Jesús cada día tú puedas llenar sus corazones de amor, sus corazones de su presencia, y que cada día puedan acercarse más y más a ti, mi Dios. Que el dolor sea quizás una huella, pero que lo lleva a la victoria y a ese final glorioso que tú tienes predestinado para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu amor y por tu presencia. Sabemos que a ti, Dios, para ti nada, absolutamente nada es imposible. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale un aplauso a tu Dios, que es bueno, maravilloso y poderoso.